El bosque de las bellotas. Texto Isabel Álvarez Nieto, con los maravillosos ilustradores Paula, Ainhoa, Ibai, Sergio, Esther, Marco, Erika, Felipe, Dava e Iker, alumnos de segundo de primaria del CEI Peltera de Camarzana de Tera. Producción Chus Martínez. Ana había estado unos días de vacaciones en la playa con sus padres, pero ahora se moría de ganas de volver al pueblo. Seguro que sus amigos habrían llegado ya para pasar el verano. Al día siguiente, sin falta, quedarían todos en el encinar y después irían a bañarse al río. Le encantaba el verano, el sol, el cielo azul, el verde del monte, pero cuando por fin llegaron a casa no se veía el sol. El cielo era una inmensa nube de humo gris y el monte, el monte que ella conocía no estaba allí. Los árboles habían desaparecido. En su lugar se veían por todos lados troncos chamuscados que parecían fantasmas. Era un paisaje en blanco y negro. Mejor dicho, en negro, muy negro. Pero lo más triste de todo fue ver a su abuelo sentado sobre un banco, con la mirada fija en un viejo roble quemado por el incendio. No la había recibido con los brazos abiertos, como de costumbre. Ni siquiera la miró. Por su mejilla se deslizaba una lágrima. Ana nunca había visto llorar a su abuelo. Desde muy pequeña, siempre que se sentía triste, corría a buscar refugio en sus brazos, pero esta vez fue ella la que lo abrazó para consolarlo. Aquel árbol quemado, le dijo a su nieta, lo había plantado con su abuelo cuando él era todavía un niño. Año tras año lo había visto crecer y hacerse más fuerte. Llevaban juntos toda la vida y ahora no quedaba más que un tronco negro. Ese verano fue raro y sobre todo triste. Los veraneantes se fueron antes de tiempo. Muchos bosques desaparecieron, los animales emigraron y la gente perdió cosechas y ganado. Pero el incendio sirvió también para que los vecinos de la comarca se unieran para contar al mundo lo importante que es la naturaleza. Y también las personas que vivimos en los pueblos. En septiembre volvieron al cole. Como todos los años se programaron muchas actividades, pero la que más le gustó a Ana fue la de crear un bosque. Cada alumno recibió una bellota. Primero la ayudarían a germinar. De esa manera nacería una plantita que después trasplantarían a un brick reciclado y que tendrían que cuidar. Tras un año, cuando creciese y se convirtiese en un pequeño arbolito, saldrían de excursión al monte para crear así entre todos un bosque. Lo primero que hizo Ana en cuanto tuvo su pequeño roble fue correr a casa de su abuelo. «Será nuestro árbol, abuelito, y lo veremos crecer los dos». Hacía mucho tiempo que Ana no veía una sonrisa tan radiante en la cara de su abuelo. Entre los dos cuidaron la planta. Le buscaron un lugar abrigado cerca del huerto. La regaban periódicamente y observaron cómo crecía día a día. Un año después, todos salieron de excursión al monte con sus macetas y crearon un pequeño bosque de robles y encinas. Ana, por supuesto, fue acompañada de su abuelo y entre los dos plantaron su roble y le pusieron un nombre: Silvestre. Cada otoño, todo el colegio iba a visitar su bosque, que se iba haciendo cada vez más frondoso. Poco antes de que Ana se fuera a estudiar a la universidad, los árboles plantados junto con sus compañeros del cole años atrás dieron su primera cosecha de bellotas. Los que más se alegraron fueron las ovejas, los ciervos, los jabalíes y los corzos, que se pusieron las botas. Pero también estaban contentos en el colegio, y en la excursión anual, los niños recogieron un montón de bellotas verdes y relucientes. Unas pocas las utilizaron para plantarlas en el jardín del cole, y el resto las enviaron a otra escuela, cerca de la cual se había producido un incendio ese verano. Y allí comenzaron su propio proyecto, su pequeño bosque. Pasó el tiempo y Ana volvió de la universidad.
Algunos de sus compañeros se quedaron en la ciudad, pero muchos otros regresaron a vivir al pueblo. Su amiga Susana era la médica en el centro de salud y Javi el enfermero. Raquel era maestra en el cole. Juan y Marta trabajaban como bomberos. Lucía tenía una tienda. Germán y Clara cuidaban de su ganado. Y Ana también se quedó. Había estudiado ingeniería forestal, porque quería cuidar del monte y evitar incendios como el de aquel verano. Hacía ya mucho tiempo. Y todos juntos, en otoño, volvían a visitar el bosque que habían plantado con el cole. Y no iban solos, sino que los acompañaba el abuelo de Ana, quien desde hacía tiempo colaboraba con el colegio, daba charlas y acompañaba a los niños todos los años a su bosque, que año a año seguían repoblando, llegando a ser tan denso como el que hubo cuando él solo era un niño. Y siempre se paraba ante su árbol, silvestre, con una amplísima sonrisa en los labios. Y según decía él, era el árbol más hermoso y el que más bellotas daba de todo el bosque. Y se sentía infinitamente agradecido por poder compartirlo con su nieta. Y confiaba en que durase muchos años más. Este cuento nació como parte del proyecto escolar de Un árbol puede crecer un bosque, llevado a cabo por el CEIP El Tera, de Camarzana de Tera, con la idea de hacer partícipes a los niños y niñas en la repoblación forestal de la Sierra de la Culebra, en el noroeste de Zamora, tras los devastadores incendios que tuvieron lugar durante el verano de 2022. La iniciativa parte de la asociación La Culebra no se calla y se enmarca dentro de las acciones de concienciación sobre la capacidad que tenemos como ciudadanos de todas las edades para colaborar en la preservación de la naturaleza. El objetivo concreto de este taller es crear un bosque.